¿qué tal? Bienvenidos. Estamos listos para desarrollar un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México y nos place darte una cordial bienvenida. Esperamos que este repaso esté siendo de mucha bendición para ti que estudias tu lección o para ti que eres un maestro encargado de exponer el conocimiento, las ideas con tus alumnos. Esperamos que sea de mucha bendición este repaso para ti, como lo es para nosotros. Esta semana vamos a analizar la lección número 3, titulada El Espíritu Santo. Y quisiera introducir esta lección de la siguiente manera. Hace tiempo estaba leyendo un artículo en una revista y ese artículo me llamó la atención porque se titulaba Deja todo listo. Y ahí te daban algunas ideas de, por ejemplo, antes de irte a dormir, deja todo listo. Y te decía cómo tenías que preparar las cosas. También decía, antes de irte de vacaciones, deja todo listo. Y también te daban algunas recomendaciones. Antes de ir a una cirugía, por ejemplo, o antes de ir a un parto, si vas a dar a luz, deja todo listo. ¿Y cómo tienes que preparar las cosas? ¿Por qué te digo esto? Porque justamente en esta ocasión vamos a estudiar cómo es que Jesús, antes de partir, antes de separarse de sus discípulos, de sus amigos, Él dejó todo listo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, si nosotros vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, podemos ir al versículo 25 y 26, dice, estas cosas os he hablado mientras estoy aún con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Antes de que Jesús partiera, Él dijo que mandaría al otro Consolador, alguien que estaría con ellos por siempre, hasta nuestros días. Así que hoy vamos a hablar de ese otro Consolador, el Espíritu Santo, y analizaremos realmente quién es el Espíritu Santo, qué naturaleza tiene y qué función desempeña. Como verás, la lección será maravillosa. Vamos a analizar la tercera persona de la deidad. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este repaso. Y como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos, el pastor Isidro López y el pastor Abraham Ramírez, quienes son los que componen este panel junto con nosotros. Queremos darle la bienvenida, pastor Isidro. Pues aquí estamos juntos para poder iniciar con el repaso de esta lección que es muy interesante. Vamos a hablar de la tercera persona que integra la divinidad. Y me parece que este es uno de los puntos más importantes que debiésemos nosotros recordar. Vamos a hablar del Espíritu Santo, de la personalidad que Él tiene, porque es el otro Consolador, etc. Yo creo que va a ser una lección muy interesante. ¿La persona más atacada, pastor, de la deidad? Yo creo que la más malentendida. No la más atacada, creo que la más malentendida, y como la gente la entiende mal, entonces a veces se externan algunas expresiones que no son las mejores y parece que la atacan, ¿no? Yo creo que es la persona más malentendida de quienes componen la divinidad. Gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal, también le damos una bienvenida a nuestro repaso. Pastor, bienvenido. Gracias. Lección interesante, ¿no, pastor? Sí, y hablaremos de alguien que casi no se habla, de las tres personas de la divinidad. Es la más olvidada, la menospreciada, ¿no? La que no se le da su justo valor. Pero esperamos que en esta lección, con la guía del Espíritu Santo, la pongamos donde debe estar, al par del Hijo y al par de... Y qué irónico, pastor, porque al mismo tiempo es la que está más cerca de nosotros. Sí, es la que es el encargado de completar y hacer cierta la obra de Cristo Jesús en la cruz, y no lo valoramos. Tremendo. Así que el estudio será muy interesante, sin duda alguna. Si les parece bien, vamos a compartir con toda la gente que sigue este repaso el bosquejo de esta lección número 3. ¿Cuál sería el primer punto, pastor? De acuerdo a la lección de escuela sabática, es el otro Consolador, ¿verdad? Porque Jesús es el primer Consolador, el que estaba aquí con los discípulos, y entonces estudiamos un poquito por qué el Espíritu Santo es el otro Consolador que justamente se prometió que llegaría para que estuviera con los discípulos, y a Dios gracias que estuviera con nosotros también. Claro que sí.
El segundo punto de este bosquejo, pastor, ¿cuál sería? Sería la personalidad del Espíritu Santo, pastor. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona, es una influencia, es una fuerza. ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? Yo creo que aquí lo vamos a ver. Será muy interesante. Y la tercera parte de este bosquejo sería la función del Espíritu Santo, también una parte muy importante, pastor. Sí, a veces es esa tercera parte es la menos entendida también por nosotros, ¿no? Y cuando no la entendemos, no entendemos la función que tiene el Espíritu Santo en el plan de la salvación, pues estamos perdidos. Literalmente, ¿no? Ahí sí, ni siquiera es simbólica, no, literalmente estamos perdidos. Correcto. Así que para beneficio de todos los que nos siguen, el bosquejo de la lección número 3 sería el primer punto, el otro consolador. El segundo punto, la personalidad del Espíritu Santo. Y el tercer punto, función del Espíritu Santo. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahorita regresamos para el desarrollo de esta importante lección número 3, el Espíritu Santo. Ya regresamos. Bien, estamos listos para el desarrollo de esta lección número 3, no sin antes pedir la bendición de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Les invitamos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Dios, queremos suplicar tu dirección y que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida. Que siga dirigiendo nuestras palabras, que siga dirigiendo nuestros pensamientos, que siga dirigiendo el estudio de tu palabra, Señor, para que pueda edificar a todos los que escuchan este repaso, y que pueda, Señor, continuar la obra de transformación en cada uno de nosotros. Bendícenos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entonces entremos a esta lección número 3, el Espíritu Santo. Entremos directamente al primer punto, que es otro consolador. Pastor Abraham, Pastor Isidro, vale la pena aclarar por qué Jesús dejó otro consolador, porque hay algunas personas o movimientos cristianos que enseñan que el Espíritu Santo es Jesús nada más en otra dimensión, en otra etapa, en otra forma, pero realmente la Biblia enseña algo completamente distinto, pastor. Exacto, las Sagradas Escrituras cuando hablan de otro consolador nos quieren decir que había ya un consolador, ¿verdad? Eso me parece que parece un juego de palabras y hasta un asunto de niños, ¿no? Porque a veces a los niños le decimos, ¿qué sigue después del 1? Pues el 2, porque ya sabemos que para que haya 2 debe haber 1. Aquí cuando el Señor Jesucristo dice que vendrá otro consolador, es porque ya había un consolador. Me parece que el Señor Jesucristo, si Él hubiera dicho que Él iba a ser el consolador, ¿qué caso tenía que prometiera otro? Él ya era el consolador. Los discípulos, cuando está hablando aquí el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que está hablando del Espíritu Santo, simplemente le está diciendo, ¿saben qué? ¿Vendrá otro consolador? Y los discípulos, yo me imagino que medio tristes, ¿por qué tiene que venir otro consolador? Si ahorita que estamos contigo, Señor, nos sentimos tan bien, cuando nos sentimos tristes vamos contigo, cuando nos sentimos incómodos vamos contigo, cuando tenemos alguna necesidad vamos contigo, ¿para qué necesitamos otro? Y el Señor Jesucristo de una manera, me imagino, muy sencilla le dice, miren, es que yo no puedo estar en todos lados. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí, Él estaba limitado por su cuerpo físico. Claro. El cuerpo físico humano le impedía estar en otros lugares. Sin embargo, el Espíritu Santo puede estar en otros lugares, como vamos a ver en la siguiente sección cuando hablemos de la personalidad del Espíritu Santo. Así que cuando el Señor Jesucristo promete otro consolador, hay dos palabras que la lección misma las trae. Una es la palabra alos. Alos significa otro, pero de la misma clase o de igual jerarquía. Correcto. En otras palabras, el otro consolador era de la misma clase. ¿Qué significa de la misma clase? También era divino. Claro. Parte de la deidad. De la misma jerarquía, es decir, tiene la misma autoridad. No estamos diciendo, porque a veces pensamos, bueno, es que el Padre tiene más autoridad que el Hijo y el Hijo tiene más autoridad que el Espíritu Santo. No, cuando hablamos de la misma jerarquía, los tres tienen la misma autoridad. Así que cuando Jesús está diciendo, viene otro consolador,
viene otro de la misma jerarquía, de la misma clase. Hay otra palabra que también significa otro, que es héteros, pero esta no es la que está usando aquí. Héteros significa otro de diferente clase. Pero aquí no está hablando otro de diferente clase, está hablando de otro igual, con la misma jerarquía, la misma autoridad que el Señor Jesucristo tenía. Pero es otro. Cuando hablamos de heteros, es como los matrimonios heterosexuales. Así es, que significa de un hombre y una mujer. Ok, correcto. Sí. Pero no es esto. No, aquí estamos hablando de la palabra alos, que es otro de la misma clase. Así que nunca podemos nosotros decir, bueno, es que es el mismo Jesús que simplemente fue al cielo y después desciende en forma del Espíritu Santo y ahora es otro nombre que se le da. No. En las Sagradas Escrituras recordemos que a veces se le dan diferentes nombres al Padre, diferentes nombres al Hijo, y también el Espíritu Santo tiene diferentes nombres. Aquí en la lección de esta semana no vamos a analizar los diferentes nombres, pero sí vamos a analizar que el Espíritu Santo tiene una función también diferente que la que tiene Jesús y que la que tiene el Padre en el plan de la salvación. Entendiendo ese concepto, entonces muchas cosas tienen sentido. Pastor Abraham. Sí, pastor. Hablando del Espíritu Santo, vemos que es la tercera persona de la deidad, la tercera persona que compone las 1, 2, 3. No le podemos decir el Padre, el Hijo, es el 1, el 2, el 3. Son 3 personas, ¿verdad? Que en esencia tienen la misma naturaleza, son divinas, ¿verdad? Y no podemos decir el primero, el segundo o el tercero. Pero sí hay unidad en ellas, ¿no? En San Juan 14, sí, pareciera ser que el Señor Jesús habla acerca de la unidad del Hijo y del Padre. Ya lo vimos hace una semana. Dice el versículo 7, al conocerme a mí, 14:7, al conocerme a mí, conocéis también a mi Padre. Yo lo he visto y ya lo conocéis. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Okay? Entonces aquí vemos que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Y ahora en el capítulo 16 parece ser que el Señor presenta a la otra persona de la deidad, una persona divina, y entonces empieza, por ejemplo, en el versículo 7, dice, sin embargo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo es posible que los discípulos, al amar tanto a su maestro, dice, yo me voy? Ya desde el 14 dice, yo me voy a un lugar donde ustedes no me van a poder seguir. Yo me voy, pero les conviene que yo me vaya. ¿Cómo es posible que les convenga que Jesús se vaya? Pues sí, porque lo que estaba diciendo el pastor Isidro, por ejemplo, el Señor tomó la naturaleza carnal, no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, estaba limitado por el tiempo y por el espacio, y no podía estar al mismo tiempo en 2 lugares. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, sí puede estar con nosotros en todo momento, en todo lugar. Nos conviene. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque Jesús es el primer consolador. Tenemos necesidad de paz, tenemos necesidad de consuelo. Jesús nos los daba, o Jesús se los daba a los discípulos. Este consolador también es capaz de hacerlo. Lo mismo que hacía Jesús, el Espíritu Santo lo hace. El que va a suplir a una persona divina, debe ser una persona divina también. Al que puede dar vida, lo tiene que sustituir alguien que puede dar vida. Es decir, es el otro. ¿Sí? Hace mucho hincapié el pastor, el otro. No es Jesús mismo, es el otro. Ya dijimos, son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 16, versículo 14 y 15, miren lo que dice. Desde el 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo. Es decir, el Espíritu Santo no trae sus ideas propias. Correcto. Sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío
y os lo comunicará. Entonces el Espíritu Santo iba a venir a hablar las palabras que Jesús habló también. Es parte de un complemento. Así es, y ahora el 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién iba a tomar de lo suyo? El Espíritu Santo. El Señor Jesús tomó del Padre. Y el Espíritu Santo toma de Jesús. Así que entonces ahí tenemos a las tres personas unidas en una actividad salvadora para el ser humano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una obra continua. Es una obra continua. Sí, y aquí mismo en el capítulo 14 que estábamos leyendo hace un instante, hay dos textos que me parece que no van a dejar duda en relación a lo que estamos viendo. San Juan capítulo 14, versículo 16, que el pastor Abraham hace un rato leyó, pero no sirve otra vez para lo que queremos decir. Dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, y vean para qué. Dice, para que esté con vosotros siempre. Esa es la primera característica. En otras palabras, el Señor Jesucristo sabía que Él no iba a estar con ellos siempre. Correcto. Él sabía cuál era la misión de Él. ¿Y cuál era la misión de Él? Venir a rescatar al ser humano. Así que Él sabía que iba a morir en la cruz de Calvario. Por lo tanto, Él sabía que no iba a estar siempre. Y de pronto le dice, pero no se preocupen. Había que dejar todo listo. Basta, está todo listo. Yo les voy a dejar a un consolador que va a estar con ustedes siempre. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿y quién es el consolador? ¿Verdad? Porque ahorita nosotros hemos dicho que es el Espíritu Santo, pero quizá alguien que nos está viendo dice, bueno, pastores, ¿y quién es el consolador? Capítulo 14, versículo 26. Pero el consolador, el Espíritu Santo. Así que ¿quién es el otro consolador que estará con ustedes para siempre? Juan lo dice, es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Y ahora sí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que todo está mezclado. el Espíritu Santo tiene una función muy importante que la vamos a ver dentro de un instante, pero mientras tanto Juan introduce diciendo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Él les va a enseñar a ustedes todas las cosas. Lo mismo que yo les enseñé. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Les va a recordar todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, los discípulos quizá no se acordaban de todo, de todas las cosas que habían hablado con el Señor Jesucristo, quizá no se acordaban de todo. ¿Pero quién se las iba a acordar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a recordar todas y cada una de ellas. Quizá ellos había cosas que ni siquiera tenían por la mente que empezaron. Dice, el Espíritu Santo les va a enseñar también. Así que había funciones específicas. Así que ¿quién es el otro consolador? El que va a estar con ustedes para siempre. San Juan es muy claro. El Espíritu Santo. Así que Él es el consolador que el Señor Jesucristo dice que iba a rogar al Padre para que viniera y estuviera con nosotros siempre, ¿no? Y qué bendición que tenemos al Espíritu Santo siempre con nosotros. Claro que sí, así que sí nos convenía. No, claro que sí, claro. Sí nos ha convenido. Sí. Bueno, si les parece bien, vamos con este mensaje a hacer una pausa y en un momento regresamos a la segunda parte de esta lección maravillosa, la lección número 3, el Espíritu Santo. Ya regresamos.
estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, que nos habla de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Ya analizamos la primera parte, que tuvo que ver justamente con la personalidad de este Espíritu Santo, y ahora vamos a entrar justamente al segundo punto, que tiene que ver con, el primer punto tuvo que ver con el otro consolador, y ahora vamos a entrar a la personalidad. Pastor Isidro, me parece que vamos a entrar al punto más controversial al hablar del Espíritu Santo. Cuesta mucho trabajo entender que el Espíritu Santo es una persona, aunque la Biblia así lo presenta, porque nosotros cuando hablamos de persona, pues pensamos en un cuerpo, ¿verdad? Una persona que podemos ver, que podemos tocar, pero cuando hablamos del Espíritu Santo, vemos y vamos a analizar cualidades de una persona, pero sin un cuerpo. Sí. Qué complicado, pastor. Este es uno de los asuntos que son complicados para nosotros, recordemos. Es complicado para nosotros, porque para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del Señor Jesucristo, todos aceptamos que tuvo un cuerpo, por eso caminó aquí en la tierra, ¿verdad? No tan solo porque se diga que tuvo hambre, que se cansó, etcétera, sino porque decimos, tuvo un cuerpo, así que era una persona. Del Padre, en ese lenguaje antropomórfico, como se le llama, que tiene la Escritura acerca del Padre, bueno, se dice que tiene espalda, que tiene manos, etcétera, ¿no? Pero del Espíritu Santo, como no encontramos oraciones o expresiones de esa naturaleza, nosotros decimos, a ver, Él no puede ser, porque no se menciona que tiene manos, no se menciona que tiene espalda. En otras palabras, no se menciona que tiene un cuerpo. Bueno, espérate. No es eso necesariamente lo que significa que tenga personalidad. Porque en las Sagradas Escrituras nosotros, por ejemplo, en San Juan 14:26, encontramos que Él nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Así que, ¿quién nos puede enseñar? Pues solamente alguien que es una persona, ¿verdad? Porque eso habla de que puede hablar, de que tiene boca. Pero como no dice que tiene boca, entonces a nosotros nos cuesta trabajo imaginarnos el asunto. También la Sagrada Escritura dice que nos ayuda a testificar de Jesús. Por ejemplo, San Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador que os enviará el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Así que Él da testimonio también. También, de acuerdo a lo que dice la lección, es que convence al mundo en San Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que Él es el que convence. Ahora, ¿quién es el que convence? Tenemos que aceptar que para que alguien me convenza debe estarme hablando para que yo inicie un diálogo. Ahora, como Él no viene de manera personal y se sienta conmigo para ejercer el diálogo, pensamos, entonces, ¿cómo viene? Bueno, viene y ejerce el diálogo en mi mente. Él viene y me dice algunas cosas y yo tengo que aceptar que a veces le respondo y Él me vuelve a insistir para que me pueda convencer con toda su argumentación de que estoy equivocado. Es cuando sentimos a veces un dolor de conciencia, pastor. Exacto, es cuando Él nos habla a través de la conciencia y decimos, pero ¿por qué lo hice? ¿No? O sea, es la voz del Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu Santo, que está argumentando con nosotros. Otra de las cosas que dice la lección es que simplemente Él nos guía a toda verdad. En San Juan 16:13, por ejemplo, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Así, lo que viene, Él nos lo hará saber. Y finalmente, creemos que solo una persona inteligente puede glorificar a Cristo, como dice San Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Pues ¿quién puede dar la gloria a Jesús? Solamente alguien inteligente, alguien que pueda tener una personalidad, no como la nuestra quizá, pero que finalmente es una personalidad completa, ¿no? No lo puede hacer, es una fuerza, no lo puede hacer. No, porque si fuera la energía, pues como los focos que tenemos aquí, la energía simplemente viene y hace que algo funcione, pero no hace nada más. Aquí ya vimos que hay varias cosas que Él tiene que hacer y las hace porque tiene una personalidad específica. Y hemos dicho, no como
como nosotros aquí, porque recordamos, hay un párrafo de Elena White que viene en la lección que me gustaría recordar, donde dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Hechos de los Apóstoles, página 43. En otras palabras, tratamos nosotros en esta lección de explicar unas cosas. Pero aún así, ¿qué cosa? Nos quedamos cortos, porque explicar un misterio no es humano, ¿no? Y al mismo tiempo, Elena de White también menciona que el Espíritu Santo es una persona. Así es. Pastor, hablar de un misterio no es fácil, ¿no? Yo solamente quiero agregar a lo que estaba diciendo el pastor acerca de que el Espíritu Santo, siendo una persona, tiene tres características todavía más de lo que dijo el pastor. Por ejemplo, tiene voluntad. Dice 1 Corintios 12 que Él reparte los dones según Él quiere. O sea, yo determino, dice el Espíritu Santo, yo a este 5, a este 2, a este 1, Él los reparte como Él quiere. Así que tiene voluntad, ¿no? En Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es cuando los discípulos allá en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Pero todos guiados por el Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Y en Efesios 4:30, pastor, dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que al Espíritu Santo se le puede entristecer, ¿no? Hechos, por ejemplo, allá con Ananías y Zafira, dice, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? Es decir, los discípulos cuando hablan del Espíritu Santo le dan características de una persona, porque el Espíritu Santo es una persona. Él tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene emociones, lo que tiene una persona. Así que podemos concluir, se dieron como 8 o 10 versículos de que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, no tan solo es una persona. Ya dijimos que es igual al Padre y al Hijo, ¿no? Así que entonces el Espíritu Santo también es una persona divina, ¿ok? Y entonces ya vimos que es una persona. Ahora podemos ver o podemos referirnos a Él como una persona divina. Yo en la parte del martes se hablan de dos características de una persona divina. Por ejemplo, Él sabe todas las cosas que han de venir. El Espíritu Santo conoce el futuro. Según San Juan 16:3. ¿No? Dice 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Así que entonces el Espíritu Santo, al igual que Cristo Jesús, sabe el futuro. Y sabe las cosas, o dice las cosas, antes de que sucedan. Y otra de las cosas, eso ya es como una persona divina que sabe lo que va a venir. Sí. Y otra es que Él inspiró las Sagradas Escrituras, ¿no? Así que el Espíritu Santo, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, saben el futuro y inspiraron las Santas Escrituras. Creo que son dos características de una persona divina. Correcto. Sí, hay otra muy interesante que también menciona la lección de esta semana y que me parece que es bueno que la recordemos aquí. Está en el Salmo 139, del versículo 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu Santo Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también ahí estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. En otras palabras, es omnipresente, está en todos lados. ¿Dónde me voy a esconder?
y simplemente el salmista David atina a decir, no hay ningún lugar, porque en todos lados tú allí estás. Y se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que es bien importante que nosotros recordemos este asunto que es tan importante. Y ahora, en el rol de la divinidad, en los instantes finales que nos quedan, ¿qué rol juega aquí? Bueno, nosotros tenemos que recordar que San Mateo capítulo número 12 es muy claro en un asunto básico. Ahora, ¿por qué en un asunto básico? Porque San Mateo 12, 31 y 32 nos dice que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y todavía dice el versículo 32, el que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál es la razón? Con esto vamos a introducir la parte final, que será la tercera, ¿no? El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, el Espíritu Santo tiene una función. ¿En qué? En el plan de la salvación. Correcto. ¿Verdad? De acuerdo a lo que nosotros encontramos en todas las Escrituras, siempre vemos al Padre que ejerce la función de perdonar, al Hijo que ejerce la función de interceder y de morir en la cruz del Calvario, de estar ministrando. Pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer de que el sacrificio en la cruz del Calvario es importante y necesario, porque de otra manera nosotros no podríamos ir al Padre para pedirle perdón. Pero si nosotros ofendemos al Espíritu Santo, ¿quién puede venir y convencernos que hemos pecado? Pues tú le cierras la puerta al Espíritu Santo, estás perdido prácticamente. Exacto, porque ya nadie más viene. Por eso es que cuando las personas dicen, es que el Espíritu Santo no es una persona, parte de la divinidad, pues ellas mismas están perdidas ya, porque no dejan que el Espíritu Santo venga y les convenza. El Espíritu Santo debe venir y convencerme, porque esa es la parte de la función de la cual vamos a estar hablando más en el siguiente segmento. Y esa parte de la blasfemia, pastor, contra el Espíritu es simplemente no querer escuchar más su voz. Así es. El dolor de la conciencia o la voz a la conciencia, simplemente no quiero saber más. Así, sí. Y eso es lo que justamente nos puede tener. Bueno, ojalá que ninguno de nosotros estemos en esa condición y siempre estemos abiertos, el canal abierto para escuchar la voz del Espíritu. Si les parece, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a esta profunda pero edificante lección número 3, el Espíritu Santo. Ya regresamos. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta emocionante lección del Espíritu Santo. Sin duda alguna ha sido de mucha edificación para nuestra vida. Y vamos a continuar entonces con esta tercera y última parte que tiene que ver justamente con la función del Espíritu Santo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, ya me parece que ha quedado muy claro el asunto de la personalidad de este otro Consolador. Pero ahora hablemos un poquito acerca de las funciones del Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida, Pastor? ¿Cómo nos convence de ir a Jesús? ¿Cómo nos convence y nos lleva en un proceso de transformación? ¿Cómo opera el Espíritu Santo, Pastor? Háblenos un poquito. Bueno, las Sagradas Escrituras nos dicen en San Juan 16:8 que hay una función específica que el Espíritu Santo tiene en el plan de la salvación. Dice, cuando Él venga va a convencer al mundo de tres cosas básicas. En primer lugar, lo va a convencer de pecado. ¿Qué significa esto? Que por sí solo el hombre no se da cuenta de que está mal y de que es malo. Nosotros podemos escuchar a los humanistas, por ejemplo, diciendo que el hombre tiene el potencial, si se le diera la oportunidad, de ser bueno. Las Sagradas Escrituras dicen, no, el hombre es malo. Y simplemente para que tú entiendas que eres malo, el Espíritu Santo es el que viene y te convence. ¿Cuántas personas conocemos que hacen mal y mal y mal y ya ni siquiera sienten que estén mal? Bueno, el Espíritu Santo sí nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia. Es decir, no somos lo suficientemente justos como para que podamos recibir la gloria eterna, ¿no? Y de juicio, viene un juicio, ¿verdad? Porque viene un juicio para todas las personas. Y cuando venga ese juicio, tú le tienes que hacer frente.
Entonces el Espíritu Santo tiene esa función tan interesante. El Espíritu Santo ejerce la función de venir y poderme convencer de que yo tengo que ir a Jesús para aceptar el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Esa voz que siempre te está hablando, pastor, es esa convicción que se coloca en tu corazón de que estás haciendo mal, sí, y que necesitas constantemente ir en la búsqueda de Jesús. Así es, esa voz que decíamos nos habla a través de la conciencia y nos dice, ¿sabes qué, hijo? Hiciste mal. Te quedaste con algo que no era tuyo y de pronto viene y dice, ¿sabes qué? Hiciste mal, tienes que pedir perdón. Hiciste mal, tienes que pedir perdón. Engañaste a alguien, hijo, hiciste mal, tienes que pedir perdón. Entonces, Él es el que nos convence. Porque nosotros, ¿por qué hicimos el mal en ese momento? Pues porque estábamos seguros que quizá estaba bien. Miren, por ejemplo, y esto va contra la naturaleza humana. Vamos a comprar un artículo, pagamos con un billete de 100 pesos, nos regresan cambio de 500 pesos. Yo puedo coger el dinero y qué cosa, y llevármelo, porque eso es la naturaleza humana. La naturaleza, alguien puede decir, no, es que los valores éticos. No, la naturaleza humana dice, ¿sabes qué? A mí este es mi cambio, ¿y para qué me da de más? ¿Te equivocaste? Él es el que se equivocó. ¿Para qué se equivoca? Yo he escuchado personas que dicen, pues ¿para qué se equivoca? Pero el Espíritu Santo de pronto viene a ratito y dice, ¿sabes qué, hijo? Hiciste mal. ¿Cómo fue que tú te estás quedando con lo que no es tuyo? Mira, tú pagaste con un billete de 100 y te dieron 400 pesos de más. Ve y regrésalo. Y uno está ahí en esa lucha. Ahora viene esa lucha, ¿no? Y esa lucha es la que hace que el Espíritu Santo me convenza al final de que hice mal. En contra de tu naturaleza. En contra de mi naturaleza, porque mi naturaleza es que me quedo con todo y de pronto quizá llego con pena y con vergüenza y le digo, ¿sabe qué? Mire, y revisé mi cambio, me dio de más. Aquí está lo que me dio usted. Tremenda. Es la función grandiosa, ¿no? Porque de otra manera nosotros quedaríamos como en el tiempo antediluviano, cuando el pensamiento de las personas era de continuo mal. ¿Por qué era un pensamiento de continuo mal? Porque habían rechazado la obra del Espíritu Santo. ¿Quién los iba a convencer? Ya no hay nadie que los convenciera, su pensamiento era de continuo mal. Pecado imperdonable. Sí, lo habían rechazado. Debemos dar gracias, amén, a Dios y al Espíritu Santo por la obra que hace en nosotros, nos convence de pecado. Nosotros nos deleitamos en hacer el mal, nos deleitábamos en hacer el mal. Ahora viene el Espíritu Santo, trabaja en nuestra conciencia y nos dice que lo que estamos haciendo es mal. El Espíritu Santo promueve el arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien nos avienta a arrepentir, nos impulsa a arrepentirnos. Y el Espíritu Santo hace claro ante nosotros la imagen de Cristo Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, ya está ahí el sacrificio. Ahora el Espíritu Santo nos impulsa a que ese sacrificio sea efectivo en nosotros, para que lo que hizo Jesús en la cruz tenga efecto en nuestra persona. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos muchos parques, pero muy poca gente va a los parques a correr o qué sé yo. En la Ciudad de México tenemos muchas bibliotecas, pero ¿cuántos hacen uso de ello? Ahí está el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Disponible para todos. Pero ¿quiénes van allá? Gracias al Espíritu Santo, gracias a su voz que nos habla, nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva a Cristo Jesús. Ese es el trabajo, esa es la función del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo Jesús. Pero no queda ahí. En San Juan capítulo 3, es la plática de Jesús con Nicodemo. Primero, el versículo 3 y 4 nos habla acerca de que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Ya lo dijimos, el Espíritu Santo nos lleva y por su influencia contemplamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y lo aceptamos. Nos bautizamos y nacemos otra vez, pero nacemos de agua, como que dijéramos, nacer de agua es perdón de pecados.
limpieza, ahí estás, justificación. Pero falta el complemento, que es santificación. Entonces dice el versículo 5, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Bueno, ya nacimos, ya bajamos a las aguas bautismales por la influencia del Espíritu Santo al aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nacemos del Espíritu. Yo cuando trato de explicar esto les digo, la primera vez que naciste, heredaste de tus padres, porque tu padre dio una célula, tu madre dio otra célula, se unieron y naciste tú. Heredaste carácter, rasgos de carácter, heredaste rasgos físicos, qué sé yo. Entonces, cuando tú mueves una ceja, caminas de alguna manera, estás reflejando a tus padres. Cuando naces del Espíritu, también, ¿verdad? Ahora vas a reflejar el carácter de tu Padre espiritual, que es Dios. ¿Okay? Así que antes te decían, te insultaban, tú contestabas con un insulto. Ahora te insultan y dices, que Dios te bendiga. Porque ahora ya naciste del Espíritu. Ahora el Señor, ahora Dios, tu Padre, pone en ti rasgos espirituales. Todo eso lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Te deleitas en las cosas espirituales? Ahora me deleito en las cosas del Espíritu. Entonces la primera parte es llevarnos a Cristo, convencernos de pecado, llevarnos a Cristo, y la segunda parte de la obra del Espíritu Santo es transformarnos, cambiarnos. ¿No? Eso es lo que podemos ver de la Biblia. Sí, en las Sagradas Escrituras, en San Lucas, capítulo número 11, el versículo 9 al 13, nos dice que nosotros debiésemos pedir continuamente para que Dios nos dé su Santo Espíritu, nos dé al Espíritu Santo para que Él nos ayude. Dice, pero por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abren. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le darán un escorpión. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Así que nosotros debiésemos pedir continuamente al Espíritu Santo, porque el Señor nos lo quiere dar. Y cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, nosotros nos encontramos con un asunto muy, muy interesante. Dice el versículo 4 y el versículo 5. En una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que por un lado dice, pidan ustedes el Espíritu Santo, porque el deseo de Dios es que nosotros, ¿qué cosa? Podamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es uno de los asuntos más importantes. Por eso es que el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo realmente viene para que nosotros recibamos el poder. ¿Poder de qué? ¿O poder para qué? ¿O poder para qué? Poder para poder testificar, poder para vivir una vida diferente, poder para preocuparnos por la gente que nos rodea, poder para que podamos hacer muchas cosas que hubo un instante en que no queríamos hacer, ¿no? ¿Y cuándo inicia todo este asunto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, hermano querido, si tú te has bautizado, quiere decir que el Espíritu Santo ha venido sobre tu persona. Así que lo que dice la lección es, déjate guiar por Él. Por eso es que la última parte de la lección del jueves dice, llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha sido su deseo llenarnos de su Espíritu
desde que nosotros nos bautizamos, ¿no? Correcto. Y bueno, cuando seamos bautizados por ese maravilloso poder, entonces esa obra de testificación, esa obra de llevar a las personas a los pies de Jesús será una obra extraordinaria, extraordinaria. Claro. Bueno, hemos llegado finalmente a la conclusión de nuestro repaso de la lección número 3, el Espíritu Santo, y no queremos despedirnos sin antes dirigir unas palabras finales de cada uno de los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Pues simplemente, hermanos, dejémonos guiar por la tercera persona de la divinidad. Si creemos que Él viene en nosotros, ha morado en nosotros en ocasión de nuestro bautismo, dejemos que Él nos conduzca y nos dirija con una vida nueva y transformada a ser testigos de Él aquí, para que un día podamos estar con Él en la Patria Celestial. Gracias, Pastor. Pastor Abraham. Sí, Pastor, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, puede hacer maravillas en nosotros. Nos da los frutos del Espíritu, Así. ¿sí? Que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra estas cosas no hay ley. Pero no tan solo nos da el fruto del Espíritu, sino que nos puede dar dones especiales para predicar la palabra de Dios. Así que aceptemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que otorgue en nosotros frutos y también dones espirituales. Qué maravilla. Jesucristo no se equivocó. Era necesario que nos enviara el otro Consolador. Pues mira qué maravilla todo lo que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer en nosotros y por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, y ojalá que todos cada día pidamos la unción del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, y que realmente la obra que hagamos sea una obra maravillosa. Preparemos un pueblo y estemos listos para cuando Cristo venga por segunda vez. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Hasta la próxima.